Así como hay deportes de contacto, hay músicas que necesitan del choque, de la adrenalina y del frenetismo para existir. El metal es la música de contacto por excelencia, y esta noche le preparamos un especial en Fractal. Y ojo, que no se trata solo de música matagatos, como dicen algunos. El metal es una cultura tan grande y mítica como el Kraken, y que al igual que esta criatura marina, tiene enormes tentáculos que se han extendido por todo el mundo. Eleven sus puños y sean bienvenidos a Fractal. El metal a Colombia, yo creo que como en muchos otros lugares del mundo, llega de manera clandestina, oscura, inesperada. Llega a Colombia por fanáticos que quieren mostrar música que se está desarrollando en otras latitudes del mundo a otras personas en nuestro país que tenían afinidad por el género. Claramente los discos clásicos o las agrupaciones, digamos, de mayor reconocimiento, tipo Black Sabbath, Metallica, en diferentes etapas, fueron esos primeros discos con los que muchos oídos tuvieron contacto con lo que era nuevo. En nuestro país creo que podemos hablar de mediados de los años 80, año 84, 83, como uno de los momentos claves en el desarrollo en realidad de un movimiento de metal en Colombia. Y en ese orden de ideas hay que tener presente a la ciudad de Medellín, que curiosamente siendo una ciudad tradicional, un poco de una sociedad conservadora, entre comillas, siempre se ha caracterizado a nivel de artes por ser de vanguardia, por ser agresiva, por proponer, por buscar. Como que la punta de lanza de todo esto es la estética de Parabellum, que fueron como que los primeros que hicieron algo muy atrevido para la época, y a partir de ahí como que se desencadena todo esto con el paso de los tiempos. Estamos hablando de una banda que fue de las pioneras no solo del black metal en nuestro país, sino casi que a nivel mundial. Banda importantísima en lo que fue el ultrametal de Medellín. Parabellum es como la madre del metal colombiano. Y yo creo que una de las bandas más grandes y más importantes que ha tenido el mundo. Siempre expresamos en el arte casi siempre ese odio, esa inconformidad que teníamos en la época. Pero a nivel pues, de letras, pienso que nosotros vivíamos como en una fantasía o en un odio, porque nosotros cantábamos, eran cosas muy oscuras, satánicas, violentas. Eran letras metafóricas y más bien agresivas y surrealistas, eran otra cosa. Pero no pensamos, no nos interesaba ni la sociedad, todo lo escupíamos para todos lados. Al principio era pues un ataque directo, sí, pues yo tenía muchas influencias del punk, de la anarquía, y lo que se gritaba era religión y política para la meta, y ahí en adelante todo lo que resultara era válido desde que fuese coherente pues como con el pensamiento que se tenía en ese momento, claro. Hubo un momento que ya nosotros como que entramos en una rebeldía total, además cuando empezamos a leer la historia y vimos los daños que había hecho la iglesia y que sigue haciendo, y no solo la iglesia, sino las diferentes vertientes religiosas y ideologías en el mundo que quieren manejar al ser humano a toda hora y a costa de lo que fuera. No queremos rey, ni queremos religión, no queremos ya esta represión. Éramos jóvenes y necesitamos expresar cierto descontento con el sistema político y social que se vivía en Medellín en ese momento. Es como una especie de contrapropuesta artística, o sea, nuestras armas eran el arte, la música.
narcotráfico y la violencia en Medellín hace un boom muy fuerte porque nos tocan las bombas, nos tocan los panfletos esos que anunciaban las masacres, la violencia. Casi que a la semana mataban 3, 4 personas en el alrededor del barrio. Y obviamente pues en el país lo que todavía sigue pasando, ¿no? Que es que la misma corrupción política, toda esa parte sí seguía como siempre, que ha estado intacta, ¿no? Para mal. Vivíamos una situación política y social muy especial alrededor de violencia, de cosas malas, de pues, corrupción, de un montón de elementos que son un caldo de cultivo para la inconformidad y que en ese orden de ideas la música fuerte siempre ha sido un muy buen catalizador. Pero era básicamente como una juventud estaba en contra de un mundo que intentaba comprender y que no podía entender. Lo peor no es la guerra, sino la posguerra. Lo peor no fue lo que se vivió, sino lo que viene después de eso. Yo creo que los puntos de encuentro para la escena metal en Colombia realmente vienen a aparecer con los primeros bares y lugares que se atrevieran, normalmente que eran propiedad de un metalero también, a presentar bandas en vivo y como arriesgarse a lo que era ese experimento en donde se presentan las primeras tiendas de música, La Playa en Medellín o aquí la 19 en Bogotá, zonas que son muy particulares donde existían tiendas de discos normalmente independientes que se arriesgaban a presentar este sonido. El metal se viene a conocer más en 1987 cuando monté Mordiscos en una sociedad con Héctor Buitrago. Como él tenía contactos en Alemania, nosotros pedíamos música de lo más raro que hubiera, que no la conocíamos tampoco porque no la conocía. Con otro muchacho que nosotros sabemos fue con Full Metal, que era de Medellín. Full Metal fue un visionario, un paisa que tuvo una gran posibilidad de escuchar sonido metal de otras latitudes, de acercarse y entender que ese género que se estaba dando en el mundo era serio, era masivo y tenía toda una estética y un culto detrás, que más allá de una devoción sin fundamento, sí correspondía a una estética y una propuesta artística. El aporte de Full Metal fue básicamente hacer caer en la cuenta a las bandas de acá de la ciudad que podrían ser algo más, que tenían algo que mostrar no solamente en Medellín sino afuera. De decir, es que somos músicos, podemos vivir de esto, podemos proyectarnos hacia otros países. Full Metal llevó mucha música a la ciudad de Medellín que compartía con las otras bandas, fue un factor fundamental para el desarrollo de propuestas musicales pioneras en nuestro país, no solo en el black metal sino en el metal general, como Parabellum, como Reencarnación. Porque él tenía contactos con todo el mundo, entonces lo que hacía él era mandarme la música que le llegaba y yo la comercializaba para todo el resto de Colombia. Así fue que llegamos a conocer muchos grupos. Hay una historia que es cuando él y Alex Oquendo estaban empezando a formar Masacre y estaban pues como buscando sus influencias, escucharon un disco de Mayhem. Dentro de ese disco venía un bono que tenía un sello que decía Mayhem y decía como nombre, dirección, tal, y ellos decían, queremos saber dónde tu copia número tal, dónde estaba, dónde la adquirieron. Full Metal, yo le regalé el bono y le dije, hey Bull, mira, este disco viene con este bono. Escuchamos el disco y nos gustó. Entonces él dijo, vamos a escribirle a esta gente a ver qué nos dicen. Mandamos eso pensando que nunca nos iban a responder. Y resulta que Euronymous de Mayhem nos respondió. Nos decía que él se sentía muy emocionado de saber que había metal en Colombia y que su disco de Mayhem estaba en Colombia y que quería saber qué metal había en Colombia. Entonces ahí fue cuando mandamos Parabellum, mandamos Reencarnación, mandamos Sacrilegio, Necromantic, Profanación, todas las bandas que habían en esa época. Entonces ya empezamos a tener como una relación de intercambio de música. Y en ese orden de ideas creo que también les permitió tener una visión distinta. Estos contactos con Mayhem, con Dead, lograron que la visión de la música que estaban haciendo pues se ampliara por un lado. Y por otro lado, que en la cuna de ese género, digamos, en un país donde sí tenía una importancia y un respaldo un poco más fuerte, el metal, y en este caso puntual el black metal, pues apareciera una banda de Colombia, lo cual lo hacía completamente exótico.
Otra cosa que contribuyó mucho fue el programa que él tenía en Radioactiva, que era La Cortina de Hierro. Era un programa que él hacía semanalmente, en el que él hablaba de todas las novedades del metal. Y él en ese programa se encargó de difundir eso que él escuchaba, para que los demás conocieran la música y empezara a gestarse una escena acá en la ciudad y también en el país. Solo vender por fuera, eso solo sería después cuando Bull Metal y Alex Oquendo comienzan a tener contacto con gente del exterior, con fanzines, con revistas, y ahí comienzan a decir, vean, nosotros aquí en Colombia también hacemos metal, y este es el metal que tenemos. ¿Y cuál era el metal que había? El metal que se ha grabado para la época. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Headbangers Ball. Recuerden que este es el único programa especializado en heavy metal en la televisión colombiana. Yo creo que los primeros programas que difunden el sonido metal como tal, tendríamos que referirnos a algunas emisoras, sin lugar a dudas, en Bogotá 88.9 con su programa El Expreso del Rock, y antes incluso UN Radio y algunas radios universitarias que tenían programas de metal especializados. Está el famoso Metal en Exterior que desarrollaba Lucho Barrera a finales de los años 80 y principios de los 90, incluso un poco antes del Expreso del Rock con Andrés Durán, que fueron programas fundamentales para la difusión del género en nuestro país. En Medellín, sin lugar a dudas, programas muy especializados en la naciente radioactiva y antes en emisoras que lamentablemente no tuvieron todo el desarrollo pues hasta nuestros días. Existían programas especializados, no tanto por el lado de metal, sino más del hard rock o del glam rock, y eso fue lo que abonó el camino poco a poco para que otros programadores se arriesgaran a colocar estas canciones. Para el 87 estaba Todelar, estaba Veracruz, había comenzado sus emisiones radioactivas a finales de los 80, y aquí las emisoras AM le apostaban mucho al rock con programas especializados donde no importaba mucho la calidad de la grabación, sino simplemente vos llevabas el cassette para que te lo sonaran. Creo que la radio podría ser un primer mecanismo de gestión cultural en cuanto a difundir la música metal y por lo menos colocarla sobre la mesa y analizarla como un fenómeno artístico. Hoy estamos haciendo bulla en Fractal, hablando de la cultura del metal en Colombia. Esos mechudos encontraron una tarima gigante en festivales como Rock al Parque, un punto de quiebre para ver el metal en Colombia, pero a la vez un problema para algunos. A ver ese pogo. ¿Cómo nacen los festivales en Colombia? Yo creo que es un trabajo de mucho tiempo, pues, si tenemos en cuenta que tuvimos festivales como Ancon, ¿sí o no? Entonces empezamos por allá en los años 70, algo muy periódico, pero en Colombia también empiezan a hacerse muchos festivales por necesidad y por asociación. Creo que para hablar de festivales es muy importante contextualizarlo con la escena de los bares y lo que estaba pasando a comienzos de los 90 en Bogotá, y todas las bandas paisas, las bandas de Medellín venían a tocar a Bogotá porque pues había más gente y había más público, y se volvió Bogotá un centro del rock en Colombia muy importante en cuanto a crecimiento. Escasamente, digamos, en el 80 hubo algunos intentos por los mismos rockeros de hacer festivales, pero solamente hasta en la década del 90, cuando hay un avance de la política pública en la ciudad para fortalecer las prácticas artísticas, donde grupos de personas que gustaban el rock lo ejercían, lo tocaban, se acercaron al instituto a decir, tenemos la necesidad particular de que nos apoyen. Fue así como iniciamos, digamos, como un sondeo en Bogotá para ver cuál era la música que realmente estaba sonando. Se hicieron 3 festivales de música joven en Santa Fe de Bogotá, 91, 92 y 93, y nos dimos cuenta que la mayoría de jóvenes que se presentaron a estas convocatorias eran rockeros. Aquí nace como la idea del primer festival de Rock al Parque. Y Rock al Parque pues amplificó todo ese movimiento que había salido de Bogotá de las bandas, y empezó a involucrar bandas nacionales, público nacional, y a partir de ahí otras ciudades siguieron, digamos, el liderazgo de Bogotá en cuanto a festivales públicos de rock y de metal. En
qué benefician los festivales gratuitos a las bandas? Bueno, claramente cuando un festival es gratuito en un país como Colombia, con un poder adquisitivo limitado de la población, el festival tiene potencial a que vaya más gente. Entonces a una banda le sirve mucho que muchas personas la vean en un día determinado. Entonces aglutina masa de público que puede que no, pues que a través del año esté dispersa o ni siquiera pase por un festival. Una de las posibilidades o estrategias de conseguir públicos pues es la gratuidad, ¿cierto? Entonces en ese momento se pensó que en los espacios públicos, ¿a quién se quería convocar? Pues primero a las familias de los músicos, pero también a los jóvenes que no tenían posiblemente capacidad adquisitiva para comprar boletas. Tercero, ocupar estos espacios públicos que eran grandes, eran parques. Entonces se planteó que la gratuidad era un elemento importante para formar públicos en ese primer momento. Esos festivales gratuitos pueden apostarle más, sobre todo cuando son públicos, a cuestiones que no son tan mainstream. Es decir, en altavoz, en Rock al Parque o en galeras, puede sonar una banda de hardcore, super hardcore underground, que de pronto para un festival comercial no es tan viable económicamente. Juegan muchos factores, lo cual tampoco entra en oposición y en contradicción, digamos, con los festivales privados y la compra de boletería. Es decir, pueden ser los mismos artistas, pero no todo el mundo en una ciudad de 8 millones de habitantes tiene la posibilidad de acceder o de desplazarse o de ir a los espacios donde se están cobrando boleterías para ver determinados artistas. Porque claramente, pues, regalado hasta un balazo. Pero el festival privado creo que tiene la posibilidad de hacer una curaduría mucho más estricta y más conectada con la escena, ¿sí? En el festival gratuito generalmente hay más intereses políticos, la gente percibe que hay roscas, que hay intereses de amigos, de meter al primo, del gato, del otro. El festival privado es una meritocracia que yo creo que el público está valorando mucho. Hay más control sobre eso, sobre la calidad de los artistas que se van a presentar, porque si el público está pagando merece calidad. El evento donde ellos se miden como artistas y su flor de convocatorias en un concierto privado. O si cuando son ellos los que tocan y la gente los va a ir a ver a ellos, es cuando ellos se miden, bueno, qué capacidad de convocatoria es la que tenemos. En un festival, pues sí, vos estás tocando, pero el que cierra es un artista súper grande que es el que te da todo el público. Entonces, de alguna forma logras exposición, pero no estás midiendo ese nivel de convocatoria. Entonces, digamos que el festival, si es de asistencia, si es de entrada gratuita, pues te va a permitir tener más público y mostrarle a más personas tu música. Yo creo que los festivales fueron fundamentales, de manera que ya luego aparecieran iniciativas privadas hacia finales de los años 90 o 2000, en donde el metal encuentra algunos festivales puntuales solo para ese género. Hoy en día contamos con el Metal Millennium en Bogotá, contamos con el Festival del Diablo, hay festivales en Cali, la Jornada del Fuego, o la Cruzada del Fuego, perdón. Hay muchos eventos que ya están centrados solo en el sonido metal y que corresponden a una respuesta que ha tenido el género en nuestro país muy fuerte. Hoy en Fractal le hincamos el diente a la cultura del metal, una de las más fuertes en todo el país, no solo en capitales como Bogotá y Medellín. Seguimos hablando de festivales, pero también del costo de mantener viva la oferta cultural en un país con un salario mínimo bastante mínimo. Los festivales pueden como incentivar la cultura de no pagar por ver a las bandas. Yo creería que no, yo creería que bueno, que de pronto hay cosas que tenemos que mejorar y es como nuestra relación con el público en explicarle, hey mira, tenemos estas bandas acá, pero normalmente por estas bandas hay que pagar. Creo que las dos variables importantes aquí cuando hablamos de pagar por una boleta, que estamos hablando de consumo, son por un lado el poder adquisitivo. Hay gente que le queda más fácil consumir que otra, entonces hay un sector del público que puede pagar
pagar una boleta mucho más fácil que otra que tiene que ahorrar un montón o que solamente puede asistir a festivales gratuitos. Y hay otro público que yo creo que es la mayoría, que es sobre todo turista en un festival gratuito. El público que va a un festival gratuito muchas veces va de parche, va a conocer, no necesariamente tiene que ser ya devoto de una propuesta musical. Es muy claro que para un festival privado es muy probable que el público que se acerque ya tenga una compenetración con el género, con las bandas, lo conozca y por lo tanto esté dispuesto a pagar. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conciertos gratuitos, ¿vale la pena hacer el 11º gratuito, el 12º gratuito? Eso es de analizar. Yo creo que los festivales gratuitos en exceso sí le han hecho un daño al país, pero no porque sencillamente existieron y son malos, sino porque no se modificó, no se ha adaptado el modelo, no ha habido una evolución en ese tipo de propuestas y sigue siendo una puerta totalmente abierta donde el que quiera llegue, muy ligada lamentablemente a algunas acciones de populismo, porque el desarrollo musical en nuestro país ha estado muy ligado a la política y a programas estatales, distritales, musicales para que se den a conocer. Estamos viviendo una sociedad que fomenta el entretenimiento y la recreación y corremos el riesgo de convertirnos en recreacionistas del Estado, que nos ponen una vez al año en un festival para tener al público contento, ahí pacificación preventiva y llenar cifras y la foto y esto y lo otro. Este tipo de festivales y sobre todo cuando están apalancados por papagobierno y todo eso ya se vuelve una maquinaria tan compleja que mueve otro tipo de intereses que lo último al final es el artista y me parece triste que los mismos artistas no se pregunten eso ni se cuestionen y se vuelvan así como unos proveedores de entretenimiento, es lo que somos. Si mañana quitaran Rock al Parque, esas mismas personas que iban a Rock al Parque gratis, ahora irían al concierto pago, no lo sé, la verdad no creo. Creo que un sector del festival gratuito igual siempre va a ir a los conciertos pagos y otro gran sector, otra gran mayoría igual nunca va a ir, con o sin el festival gratuito. Entonces yo en realidad no creo que incentive a no pagar. Y en ese orden de ideas creo que sí hay muchos conciertos gratuitos que podrían tener una boletería paga y muchos conciertos pagos que podrían dedicar un parte de boletería gratuita. El metal siempre ha jugado un papel protagónico en Rock al Parque. En 1995, el 21% de las bandas fue de este género. En 1996, alrededor del 22% y en 1997, el 16%. En los últimos años, el promedio de metal ha aumentado. En 2014, la edición con mayor asistencia de público, hubo un 28% de bandas del género. En 2015, 36%. En 2016, 34%. En 2017, 25% y en 2018, 26%. Es claro que en Rock al Parque el primer día es propiedad del metal. No hay una ley al respecto, pero así es. Cuando el segundo y el tercer día tienen mala asistencia, es el día del metal el que ha salvado el balance general, con una cifra récord de 100.000 personas, el doble de la gente que cabe en el Estadio El Campín. Incluso cada año, en las convocatorias distritales a Rock al Parque, alrededor del 70% de las propuestas son de metal. Bogotá tiene 20 localidades y en 9 de ellas hay festivales de metal. Algunos de estos eventos no han logrado absoluta regularidad, pero los metaleros han mostrado una capacidad de organización que no se ha visto con otros géneros. Muchos de estos festivales se gestionan a través de la Mesa Distrital de Metal de Bogotá, creada en el año 2012 y que funciona como intermediaria entre la escena metalera e IDARTES. Así, el metal ha influido en algunas comunidades con escuelas de música o colectas de alimentos para la población vulnerable. Cuando vienen grupos grandes acá a Colombia es algo muy bueno para el movimiento, porque de alguna manera los grupos pueden tocar con bandas grandes de afuera y darse cuenta cómo suena una banda local y cómo suena una banda internacional. El problema que tenemos acá me parece en este momento es un problema de sobreoferta. O sea, nosotros podemos llegar a tener en un fin de semana 4 o 5 bandas internacionales en el país y eso es lo que hace que la gente pues, no pueda asistir a todo lo que quisiera asistir. Es muy difícil para gente de bajos recursos asistir a conciertos, no se van a gastar el dinero de un mes entero, de un salario entero en ir a un concierto. No es fácil, el público rockero es un público muy joven, mucho de este público es estudiante,
no tiene todavía recursos suficientes para estar yendo a conciertos todo el año. Entonces el rockero le toca escoger. Poder ir uno a ver a Slayer o ir a ver a Judas o pues haber podido ver a Black Sabbath acá, pues cuando habíamos pensado en eso. Y a Black Sabbath le abrió una banda local. Si usted va a estar en un festival, en el mismo festival va a estar, no sé, o sea, va a estar Cannibal Corpse. Yo creo que eso es un jalón ni el berraco, y si usted no está al nivel se va a notar. Entonces ese tipo de cosas ayudan y motivan muchísimo, pero lo triste después es que esa misma banda que le abrió a un grupo grande después va a tocar y la gente dice, no, yo quiero ir, pues no tengo plata para la entrada. Pero sí, para el grupo internacional sí sacaron 300.000 que costó la entrada. Los precios de la boletería varían mucho dependiendo de la procedencia y la trayectoria de una banda. Entre los conciertos de metal más caros que han estado en Colombia, con bandas como Metallica, Slayer, Helloween o Iron Maiden, los precios han estado por encima de los 300.000 pesos, alrededor de $100. Eventos como Metal Millennium o el Festival del Diablo, que alinean muchas bandas nacionales, alcanzan los 250.000 pesos, la tercera parte de un salario mínimo mensual. Por otra parte, las entradas para bandas internacionales como Mayhem, Havoc o Tankard cuestan desde 60.000 pesos hasta 100.000 pesos. Mientras tanto, las bandas locales que tocan cada fin de semana en Bogotá cobran entre 10.000 y 35.000 pesos por una boleta, es decir, no más de $10. Desafortunadamente el público es una gran minoría de la que realmente sigue una banda, apoya a la banda, pone su dinero por ir a un concierto, por comprar un álbum. Esto también es una cuestión que se da naturalmente. Pienso que cuando una banda se empieza a volver legendaria, por decirlo así, el público la consume, la quiere ver. Ese tipo de fenómenos sí nos están afectando, solamente se pueden combatir con calidad y con creer en lo nuestro, pero porque son propuestas musicales que nos muevan, que nos gusten, no por caridad, porque en ese sentido la pelea está perdida. No debe ser algo como, venga, es que mi amigo está recogiendo plata para tal cosa, venga, le ayudamos. Para mí eso es una idea errónea que se tiende a percibir acá, que la banda hay que apoyarla. No, la banda no hay que apoyarla. Si a usted le gusta la banda, si la banda es lo suficientemente buena y toca la música que a usted realmente le llega, usted no tiene que pensar en apoyarlo. Usted va y compra porque usted quiere tener el producto. Creo que es innegable que en nuestra cultura se tiende a valorar más lo extranjero, y en ese sentido, por ejemplo, muchos fanáticos de la música fuerte prefieren ir a un concierto de Immortal que a uno buenísimo que podría ser un Death Threat y Massacre. Eso sería, de entrada me parece que gana, ¿sí? Pero es cierto que, digamos, el elemento de ser extranjeros trae un atractivo particular. Lamentablemente la gente a veces no tiende a valorar tanto las propuestas nuestras. Usted lo ha visto con bandas tan grandes como Iron Maiden. Iron Maiden vino 3 veces seguidas y la tercera vez ya no llenó casi como la primera. ¿Y qué sucedió? Los empresarios dejaron de traerlo por 2 giras que hicieron suramericanas, pero es el mismo fenómeno del que le estoy hablando. Cuando usted tiene algo tan seguido y lo ve acá todo el tiempo, pierde la gracia. Aquí existe mucho la mentalidad de ya lo vi, como diciendo yo ayer ya comí frijoles, ¿para qué como hoy? Mientras nosotros no veamos a los músicos de rock colombiano y a los músicos nacionales en general, sin importar el género, como personas valiosas en la sociedad, como artistas que aportan, sino simplemente sea el muchacho que está haciendo lo que es difícil, apoyémoslo porque pobrecito loquito, no vamos a hacer absolutamente nada. Organizadores, músicos de las bandas más conocidas y periodistas que llevan años al pie del cañón. Esta noche estamos hablando de rock duro, de metal, y tenemos muchas voces para que el debate suene más duro que un doble bombo. Eso nos lleva a una pregunta crucial: ¿se puede vivir del metal en Colombia? Del metal se puede vivir.
Yo creo que en este país es muy complicado. Definitivamente no. No hay ninguna posibilidad que una banda de metal viva del metal en Colombia. Ya estoy seguro que a todos nos ha tocado trabajar en otras cosas, ser ingeniero o panadero o lo que sea. Si la gente piensa hacer una banda y con la banda conseguir dinero, en el rock o en el metal pienso que están equivocados. Ya tendrías que fusionarle, meterle otra huevonada y azuquita y dulce y ya las cosas se empantanan y se vuelven nada. ¿Cómo se mantiene? Con la energía que uno quiere ponerle, con los pesos que uno ahorra para poder ir al concierto y ir toda la banda e incluso hasta pagarse los tiquetes para ir a tocar. Tradicionalmente ha habido 3 fuentes de ingreso. Una es venta de discos, que eso desapareció completamente. Hoy día está el streaming, pero es un chiste, ahí no hay un centavo. La otra, que es la más grande y la que sigue siendo la más relevante, son los conciertos, los shows. Y la otra sería el merch, todo lo que son camisetas, gorras y eso. Y básicamente no hay otra fuente de ingresos. Vivir de la música sí se puede, vivir del metal no. Aquí en Colombia no, ni en muchos otros países. Tenemos la imagen del rockstar, pero es que el rockstar que nosotros tenemos también le toca sudarle y camellarla mucho. Eric Adams, el vocal de Manowar, cuando no está de gira, es instalando driver. Chuck Billy trabaja en una empresa de transportes. Pues hay gente que funde hierro, viven del metal más fácil que las bandas de death metal, ¿cierto? Nosotros, mientras tengamos esa mentalidad de que somos underground, de que todo es una caspa, de que yo no vendo mi arte y todas esas políticas del decálogo del verdadero metalero colombiano, no vamos a llegar a otro nivel. Tener una banda es un sacrificio personal a todo nivel, es un sacrificio familiar, es un sacrificio sentimental, personal, es un sacrificio financiero también. Ante todo es arte, bueno o malo, pero tiene que ser arte. Es algo como una familia, es algo orgánico en donde cada integrante aporta para que esa creación colectiva pueda traducirse. Es que tener una banda es como tener 5 novias a la vez y darle gusto a todas. Y solo tener una es difícil, ahora 5 juntas. Y que todas quieran, y que todas busquen, y que a todas se les dé, es muy difícil. Pues toques hay muchos, pero pagos pocos. Te sale un toque en cierto bar y tienes que ir al bar, no te pagan ni el transporte, entonces toca transporte. La autogestión también hace parte de los ensayos, pagar los ensayos, pagar las grabaciones. Entonces yo creo que el sacrificio de una banda siempre va a ser dinero, menor o mayor escala, pero siempre va a ser dinero. Uno está